Bueno, en primer lugar queremos dar las gracias a todos los que se conectan en esta nueva transmisión de Homo Cerveceros, en donde vamos a hablar acerca de vinos y de cervezas con nuestro amigo enólogo y cervecero también, Luis Vida. Queremos contarles en la noticia del día, pues lo primero, que nos hemos despertado hace un par de días con la noticia de que en Alemania el gobierno federal alemán ha propuesto la rebaja del IVA para para el sector de la restauración, bares, cafeterías, bajándole los impuestos del 19 al 7% y también eh, poniendo una reducción temporal del IVA en comida, en particular bajándolo al 7% y dejando exentas a las bebidas que se sirvan. Este tipo de medidas son cuando menos interesantes si nos ponemos a pensar que en gran parte de nuestros países la respuesta a la crisis económica que se viene por el coronavirus más bien ha sido incrementar impuestos. Entonces, este sector de la restauración, que si bien es un sector muy dinámico y que se ha visto fuertemente golpeado en este tiempo, resulta que la intención es darle fuerza con el incremento de impuestos, impidiéndoles que se abran las terrazas, impidiendo que se abran en ciertos horarios y exigiendo pagas de sueldos tal cual como si es que estuviéramos en un día común. Lo único que terminarán haciendo es aniquilar a la industria. Y la realidad de todo esto es que en Quito ya han anunciado el cierre de dos de los bares más conocidos o dos de los bares más importantes de la ciudad. Pudimos ver las fotos hace unos días, fotos muy tristes porque ver que un bar está cerrando y prácticamente está intentando pagar a sus proveedores utilizando sillas, las mesas que utilizan y demás, es por lo menos triste. Con eso damos culminado la noticia del día y el día de hoy estaré yo bebiendo una Virgin Waters de Nip Brewing, una American IPA de 80 IBUs, 440 mililitros y 6.9% de alcohol. Una IPA que está buenísima, se las recomiendo a todos que la prueben, no, no, no los va a dejar decepcionados. Dicho todo esto, arrancamos nuestra transmisión. Voy a invitar a Luis para que podamos empezar a conversar. Yo, siendo malo, estoy bebiendo de cosecha propia. Esto es mío. Ah, Es pero muy bien. una German Pils que hacemos en la Caníbal. Y bueno, pues 4,8 de alcohol. A ver si me acuerdo los IBUs. 30, 29. Y nada, pues rollito alemán, pero con algún lúpulo no noble. Centennial, que no es de la familia histórica. Estamos en España y España es un país profundamente de vinos. Creo ¿Mm? que desde antes incluso de los romanos, no sé muy bien la historia del mundo del vino aquí en España, pero entiendo que desde hace muchísimo tiempo el vino domina. Y de repente en estos últimos años llega la cerveza también a ocupar un espacio y se incrementa la oferta, aunque ni de lejos es la oferta del vino. Es un poco extraño porque yo estuve buscando a alguien que venga o que tenga una fuerte relación entre los dos mundos y por recomendación de Carlos Alonso, un amigo que tenemos en común, me dice, habla con Luis, es el hombre indicado. ¿Mm? Tú eres primero enólogo y luego cervecero. Sí, enólogo, sí, titulado. Cervecero espontáneo, cervecero casero, venido a más. Pero cuéntanos un poco, ¿cómo llegas al mundo del vino? Por Falcon Crest. ¿Conoces la Ya, serie? En los años 80 en España fue muy popular. Entonces había solamente dos canales de televisión y la veíamos todo el mundo. Y así durante años. Y me empezó a dar mucha curiosidad. Digo, ¿qué es eso de Cabernet Sauvignon y Merlot y Chardonnay? Y no sé, pues empecé cuando hacía viajes, empezaba a comprar vinos, empecé a probar cosas y fue empezar a probar y me empezó a enrollar, no sé. Y yo entonces no había estudiado nada, ni tenía ningún tipo de antecedente familiar, ni en mi casa se tomaba vino, ni absolutamente nada. Fue un descubrimiento personal. Y bueno, pues en los 90 ya, como aquí nadie sabía de eso, imagínate el panorama de cerveza artesana ahora, ¿no? Muy parecido. Nadie tenía ni idea y entonces el que había leído 3 libros y había estado en 2 ferias, pues era como un súper experto.
Y me empezaron a pedir, oye, pues a mi restaurante, ¿por qué no vienes? A los chavales les formas. Tal. Y no sé, pues me empecé a liar con el tema hasta que me puse a estudiar. Y entonces me puse a estudiar en el 94. Pero ya trabajando en el medio, trabajando también, pues eso, con temas de formación y tal, pero a ese nivel, todavía a nivel pequeño. Y me profesionalicé pues en el 97. ¿Y antes a qué te dedicabas? ¿Se puede saber? Eh, Tenía un grupo de pop, pero para sacarme perrillas para las vacaciones y comprar ropa y discos y tal, pues tenía un grupo de pop que, bueno, algo hacía, pero claro, una vez que ya vives independiente, eso no da para nada. ¿Estudiaste? ¿Dónde te formaste para el asunto del vino? Sí, a ver, en mi caso fue muy peculiar, porque es un método que ya está cerrado ahora mismo. En los años 90 no existía una facultad de enología en España todavía. Existían diferentes escuelas de viticultura y enología, pero que no tenían rango universitario, sino como formación profesional 2. Eso fue lo que yo estudié en la Casa de Campo, aquí en Madrid. En una escuela que todavía existe, que es la Escuela de la Vid. Pero en el 97 que yo terminé, bueno, un poco después, hubo un proceso de regularización, porque se dio la paradoja de que en ese momento surgió la carrera universitaria de enología. Pero Mm. toda la gente que estaba trabajando ya en el medio, en bodegas y en otros sitios, ahora mismo eran de rango inferior a los estudiantes recién titulados que salían. Y dijeron, bueno, de momento, el que pueda aducir eh, que tiene conocimientos y que ya está trabajando y categoría profesional, le subimos a enólogo. Pero ya Ya, está, ahí se cerró el proceso. Entonces, digamos que yo soy un enólogo habilitado, hice FP2 en la Escuela de la Vid y estuve regularizado en un proceso que en ese momento terminó. claro, eras de la vieja escuela, por decirlo de alguna Sí, forma. sí, sí, efectivamente. La más vieja no, porque la más vieja ni siquiera estuvieron en la Escuela de la Vid, se formaron en el campo. Lo que sí quiero, Vinicio, que antes hiciste una presentación sobre, decías, bueno, pues de cuando los romanos, en España es un país vinícola, etcétera, etcétera. Te voy a dar mi versión. Claro, esto es de toda la península ibérica, pero aquí también puedes incluir Italia, Francia, es decir, lo que es la Europa, bueno, Europa en general, pero sobre todo la Europa del sur. El La origen de Mediterránea. de las dos bebidas, vino y cerveza, es en la misma zona de la Tierra, que es en el Mediterráneo oriental, en lo que es ahora mismo la ribera del Mar Negro, Asia Menor, Turquía, el Cáucaso, tal. Y eso lo inventaron los primeros agricultores, pues imagínate, hace unos 7.000, 8.000, 9.000 años. Posiblemente la cerveza es más antigua, pero son inventos parecidos. Y a estas tierras la trajeron los mismos, los fenicios. De hecho, hubo una primera invasión que no se sabe muy bien cómo fue antes de los fenicios, que hace quizás como unos 6.000 años en el pasado desde ahora, que hay un documento muy curioso que se sabe que toda la población masculina de la península ibérica es femenina. Pero alguien llegó de Oriente Medio hace unos 6.000 años que se echó de allí a los que había y se implantó. Esa gente fue la que trajo tanto la cerveza y el cultivo del cereal como muchos frutales como la uva y el vino. Vino con ellos. Entonces, ambos productos son nativos. Dado como es la tierra aquí, se cultiva cereal y viña. Claro. Los fenicios también bebían ambas cosas y hacían cerveza y hacían vino. De hecho, los restos de cerveza más antiguos del continente europeo están en España, están en Cataluña, Sí, lo sé. 4.000 años de Sí. antigüedad. O sea, que somos los primeros cerveceros de la Europa occidental. Lo que ocurre es que los romanos tenían un culto vinícola tremendo y para ellos la cerveza era una bebida de sus enemigos, los bárbaros del norte y los egipcios por otro lado. Entonces la tenían como, esto no se debe beber porque es la bebida del enemigo, ¿no? Y donde estaban los romanos implantaron el vino como religión y nosotros seguimos siendo una tierra post-romana, por decirlo así. Pero nuestra historia sí es cervecera. Pero ¿en qué momento entonces tú crees que España deja de ser, por decirlo de alguna forma, un país cervecero? O sea, El Imperio Romano, cuando nos conquista el Imperio Romano. En ese momento los descendientes de aquellos agricultores que habían venido son romanizados y digamos que se cultiva el cereal solamente para hacer pan, ya no para hacer cerveza. La cerveza no vuelve hasta que no nos la traen ya desde los Países Bajos, el emperador Carlos I. claro, cuando Carlos I trae, como él tenía un bagaje de Flandes y todo esto,
Él por gusto personal se sabe que era cervecero y trajo los primeros maestros cerveceros. ¿Y en qué momento tú crees entonces que retoma la cultura cervecera en España? O sea, nuevamente, en esta nueva oleada, porque ahora tú vas a donde vayas, hay cerveza, la gente está viendo cerveza, la gente almuerza con cerveza, en la universidad hay cerveza, en todo lado hay cerveza. A partir de 1960, más o menos, cuando se industrializa. Es decir, hasta que se industrializa es un capricho o del rey Carlos I y de su corte, que era una casa suya, o de gente muy rica que beben cosas, bebidas. O sea, existe y se puede traer, pero no es popular. ¿Cómo puede ser que en España sea tan barato el vino? Pagando muy mal al agricultor. La uva no vale nada. Ahora mismo hay una polémica tremenda acerca de los vinos de supermercado, los que valen menos de 4 o 5 euros. Es que una botella de vino de casi de 3/4 de litro valga 4, 3, 2 euros, significa que prácticamente el coste del corcho, de la botella, de la impresión de cristal, es el total del coste. Y no hay un margen, el margen es mínimo, son céntimos. Entonces es un esquema que está condenado al fracaso. Y es lo que te contaba, que ahora vas por el campo y te ves viñedos abandonados. Y un señor que pasea por ahí y te dice, para lo que me van a pagar, me cuesta más recogerlo que dejarlo ahí. Madre mía. Es un fracaso histórico de nuestra política agrícola. No debe ser así y eso hay que cambiarlo. Madre mía, sí, porque a mí me sorprende. Mira, yo vivo en Madrid, pero estuve en el mes de enero en Ecuador y me voy a un supermercado muy famoso allá, que es el Megamaxi, que es más o menos aquí como el Corte Inglés, por decirlo por ponerle un símil, y me encuentro ciertas botellas de vino, pues de vino español. Y la más barata no te baja de 6, 7, 8 dólares la botella. O sea, pero aún así no me parece un precio alto tomando en cuenta que es un producto que cruzó la mitad del mundo. No, por eso. Que si asumes el coste de lo que es mucho más caro transportarlo hasta allí que producirlo, pues fíjate, qué disparate, ¿no? Dice Forest Wine, dice, en La Mancha nos pagan a 20 céntimos el kilo. No sé realmente si eso es mucho o poco porque no conozco la industria del vino, pero ¿qué opinas de 20 céntimos el kilo de uva? Pues imagínate trabajar un año, una materia prima, para que un kilo en producido te cueste 20 céntimos. Es la ruina. Venga, y entonces luego, entonces tú estás trabajando, ya te comprometes al mundo del vino, ¿y cómo llegas a la cerveza? Pues lo mismo, yo ya trabajaba como, digamos, formador, comunicador, y en 2010, en plena crisis económica, me contactó una de las grandes empresas, Heineken, para un tema de promocionar una marca y lo querían hacer con gastronomía, con temas de maridaje, que entonces era un tema muy nuevo. Y entonces buscaban gente del vino para eso. Y colaboré con ellos, hicimos algunas cositas, sobre todo con chefs, tema de gastronomía, pues maridar platos y hacer pequeñas demostraciones gastronómicas con ello. Y en una de estas, en una feria en Cantabria, en 2011, conocí a Andrew Dugal, que estaba allí con su stand de cervezas. Y me trajo una... Dice, bueno, tú tienes aquí esta, te voy a traer una de las mías. Y yo probé la leyenda, que fue lo que me ofreció, y me provocó un shock. Fue de estos momentos de, se dice, epifanía, que de repente hay una sintonía inmediata, y dices, ¡guau! Ves la luz, ¿no? Y dije, esto es una maravilla. Que hablé con él, ya los días de la feria, que fueron varios, fui probando todo lo que tenía, y ya cuando volví a Madrid, pues empecé a buscar lo que muy poquito había, porque había, imagínate, 2011, ¿no? Era un mundo incipiente, estaba Cervezorama, estaba el cervecero Las Rozas, la tienda de la cerveza creo que empezaba casi por entonces, un poquito después, y la TAPE el año siguiente abrió también, pero un panorama muy pequeñito, y empezábamos a probar los pioneros americanos, pues como Sierra Nevada y tal, y lo poco que se hacía aquí todavía, Cibeles, La Sagra, Dugals, lo que había entonces, y me puse a investigar por mi cuenta, y de ahí todo. Esa es Y, la historia. ¿y cuándo llegas? ¿Y cómo es tu relación entonces con la caníbal y todo esto? Porque yo te conocí realmente durante una exposición que hubo de sidras en la caníbal.
y claro, ahí estuvimos conversando un rato, bueno, eso ya fue hace como un año, pero sí me gustaría que me cuentes cómo llegas a la Caníbal. ¿Qué es la Caníbal Que para ti? ¿Tú estás relacionado con el negocio? ¿Eres externo? yo soy externo. Yo digo el director espiritual. Es como lo poco, ¿no? La Caníbal es un negocio, un bar, y es un espacio para pequeños productores de productos artesanos, fermentados. Y es de un amigo mío, Javier Vázquez, al que le conocí, pues yo creo que por la época más o menos que aquellos años, como hace unos 10 años. Y compartimos desde entonces y ahora todavía un grupo de frikis amantes del Jerez, que nos llamamos los generosos. Somos un grupito por decirlo, un club de cata, pero también de investigación. Quedábamos por aquel tiempo, seguimos quedando, y Javier y yo nos hicimos muy amigos y yo le fui metiendo el veneno de la cerveza artesana. Íbamos por ahí, buscábamos sitios, tomábamos cerveza, y mi epifanía fue con Leyenda de Dugas y la suya fue con la Sierra Nevada Pale Ale. Un día, no me acuerdo en qué bar, le dije, mira, prueba esto. Y se quedó colgado con aquello, se quedó enamorado. Y entonces él, que entonces no tenía la Caníbal todavía, que tenía solamente un restaurante familiar que es el Pazo de Lugo, que está al lado del otro, en Lavapiés, la casa madre, empezó a meter cervezas artesanas en la oferta de barra del Pazo de Lugo. Y yo empecé a formar al personal. Empecé a darles pequeñas clases y tal, y me dijo un día, me propuso, dice, pues podemos hacer una cerveza aquí, cerveza de la olla, como hacemos los cerveceros caseros, 20 litros en la olla en la cocina, pero para que a todo el mundo se le quede muy claro cómo se hace una cerveza, ¿no? Y me inventé una receta. Ya. Claro, como el Pazo de Lugo es un sitio gallego y a la gente le gusta mucho el pan que se da, porque Galicia, para los que no estén en Galicia ahora mismo, es la tierra de España en la que el pan es mejor en todos sitios, y el pan especial, el pan más típico es el pan de centeno, que es el que da el Pazo de Lugo, pues decidí hacer una cerveza muy de trago, muy de tal, una bitter de centeno. Una bitter de centeno. Sí, pero jugar un poquito con los nuevos lúpulos y tal, hacerla un poquito más modernuki. Hicimos esa cerveza en el taller y bueno, pues nos quedó lo bastante rica como para que Javier vino un día y me dice, oye, si hacemos 1000 litros, ¿qué pasa? Entonces nos atamos la nota a la cabeza y nos fuimos a Monkey en Toledo y hicimos los primeros 1000 litros, se vendió en barra, de esto hace 4 años. Y aquello fue un exitazo. Y bueno, pues desde entonces ya van 16 lotes, ahora lo hacemos en Dugas, hemos cambiado de fábrica, la receta ha evolucionado mucho y yo estoy contentísimo con Centea, que es como se llama, ¿eh? Centea. Sí, el año pasado hicimos la primera lager también, que es la que me estoy tomando, Lourea. Todas tienen nombres de chicas y de 2 sílabas. También tenemos una tercera que hacemos con nuestro amigo Ernesto de Iria, que se llama Borea, que es una triple belga pasada por barrica del Albariño. Y bueno, pues todo eso empezó a mover mucho las cosas y nuestra siguiente locura fueron los vinos naturales. Entonces, también, a la vez que el movimiento craft, en España ha explotado un movimiento en torno al vino. Son movimientos muy hermanos. Y el vino natural es un poco, pues eso, el vino alternativo. ¿Qué diferencia hay para la gente que no sepa entre un vino común y un vino natural? Pues el vino natural es la extrema ley de pureza. Es solamente un ingrediente, uva. O sea, ya no hay, no como la cerveza que en la pureza hay 4 ingredientes. En el vino natural solamente hay uno. Y no se puede usar ninguno más. Lo que pasa es que la gente no sabe que los vinos comerciales tienen bastantes ingredientes. Empezando por el más común, que es la barrica de roble. Claro. Y que muchas veces marca más el sabor que la misma uva y su origen. Claro. Entonces, digamos que es un movimiento de pureza, pero también es un movimiento que defiende bastante que el mismo viñador, para que nos entendamos, viñador es la palabra castellana, no se usa mucho, pero nosotros sí la usamos, que define al agricultor que hace su vino. Viñador. Sí, es decir, tú tienes la viña y también haces el vino. Y lo vendes. Eres todo el proceso tú. Es un producto agrícola que tú produces. No eres un viticultor, que el viticultor cultiva, pero puede vender a una bodega, a una cooperativa que ya se ocupa de eso. Vale, un viñador lo hace todo. Entonces es un movimiento de viñadores. Pequeñas bodegas que buscan, digamos que esto ya habría que contar mucho, ¿no? Pero digamos que reflejar el estilo propio, la personalidad de su tierra, de su viñedo. Oye, Luis, y mucha gente puede ser que enamorada del mundo del vino o enamorada del mundo de la cerveza, eh, no aproveche o no explote la capacidad que tienen estas dos bebidas de cooperar.
Tú, en cambio, no has hecho eso, ¿verdad? Tú has hecho cosas como, por ejemplo, la garnacha, en donde has utilizado la potencialidad del mundo del vino en el mundo de la cerveza. Claro, es que vino y cerveza se entienden mucho mejor juntos que separados, ¿eh? Es decir, casi lo que a uno le falta, al otro lo tiene. Son las dos bebidas hermanas, pero yo las veo súper complementarias. Tú antes decías que compiten. Compiten a nivel comercial y compiten a nivel de gran compañía. Cuando estás trabajando con grandes números, pues sí. Quieres quitar de en medio todo lo que no sea, todo el que no beba vino, pues es tu enemigo. Los refrescos, la cerveza. Tal. Pero si tú eres pequeñito, produces lo tuyo y lo que quieres es que la gente lo valore, hay un montón de ideas en la cerveza que son maravillosas para el vino y un montón de ideas en el vino que son maravillosas para la cerveza. Te digo dos muy sencillas. La cerveza es, sobre todo, bebestibilidad. Facilidad de beber. Una bebida cuyo equilibrio hace que la cantidad siempre sea poca cuando está bien hecha. Sí. Eso es un peligro para la salud, pero es muy bueno para el que lo produce y para el placer. Y para la billetera también. Claro, para la billetera, porque ahora yo es lo que busco siempre en mis birras, pero también en las de los demás, ¿no? Esta mañana me estaba bebiendo una Fantastic Hops de la 15, que me tienen fascinado con esta serie. Me parece que son absolutamente magistrales en reinterpretar a su manera todo lo que tocan. Y bueno, me parece un sueño, ¿no? La Fantastic Hops, creo que es brutal. Y es eso, es que dices, es que no puedo parar con ella, es imposible, es viciosa. El vino no tiene esto, lo está descubriendo ahora con los vinos naturales y con otros. Está descubriendo que el hecho de que una cosa sea fácil de beber es una gran ventaja. Sí. Y ayuda mucho. Y sin embargo, la cerveza tiene perdido el concepto del origen, del terruño. Sí, sí, totalmente. Que le vendría muy bien, quizás. No a todas, ¿eh? Es posible que también tenga con el mundo global que todos entendamos. Pero que es un sitio en el que tiene que poner la atención, ¿no? En la materia prima, en la sostenibilidad, en el agricultor, todo eso que el vino está descubriendo y que es una enseñanza valiosísima, y no solamente para el vino, sino para la agricultura y la alimentación en general. Para el siglo XXI que se nos viene, encima ya ves cómo se nos viene, a saco. Sí. Pues es aprender el kilómetro cero, lo local, casi con tus manos en tu tierra y lo que tienes. Pero claro, tienes que tener tierra. Los que somos de ciudad no tenemos tierra, tenemos malta. Sí, y sabes que es un poco complejo porque quizás aquí en España, bueno, esto ustedes no lo vivan, pero por ejemplo nosotros en Ecuador nuestro país se llama así justamente porque está atravesado por la línea ecuatorial. Claro. Y nosotros estamos en una zona muy caliente eh, y lastimosamente es una zona en donde no se dan ni uvas, ni cebada, ni lúpulo, ni nada. Entonces nosotros tenemos que traer todo de fuera y hay una región pequeña de Ecuador que se llama la península de Santa Elena, que yo no sé esto muy bien cómo lo están haciendo porque no me he informado, pero sé que están adaptando alguna variedad de una uva de Chile que se da en circunstancias similares, la están adaptando al Ecuador. Pero para que te hagas una idea de distancias más o menos, no sé, es que nosotros y Chile estamos como de aquí a Alemania o quizás más. Quizás más. Entonces, claro, es que tanto la vid como el lúpulo como la cebada son plantas mediterráneas, que es la puñeta, ¿no? Que están acostumbradas a un ciclo de estaciones en las que hay un invierno frío, que descansan y luego una primavera y un verano seco. Tienen el ciclo del Mediterráneo. Pero bueno, vosotros tenéis muchas frutas tropicales y si los georgianos y tal se inventaron fermentar uvas, igual hay otras cosas que se puedan fermentar, ¿eh? Claro, y justo Robin Montes de Oca dice, ¿no? Sí se da en Ecuador, sí se da, pero no se dan las variedades cerveceras o que sirven para cerveza y la producción es relativamente pequeña, entonces el 100% de la producción se va a alimentación o a productos comestibles, no a cerveza. Entonces, lastimosamente, pues no podemos hacer nada con eso, ¿no? Tenemos un buen café, eso sí, y tenemos buenas frutas. Entonces, yo siempre he pensado justo lo que tú estás diciendo, que el gran reto, por ejemplo, para la cervecería ecuatoriana de aquí a unos pocos años es el poder desarrollar cervezas o a base de frutas o a base de café o a base de utilizar nuestros productos locales como un potenciador de sabores. Claro.
pero tenemos que seguir importando cebada, lúpulo, uvas y demás. O sea, no tenemos en cantidades ni calidades competitivas, lastimosamente. Porque los productos del Mediterráneo dominaron el mundo, se hicieron el modelo. Es decir, si las bebidas fermentadas se hubieran inventado en Ecuador, que pues en lugar de con uvas se habrían hecho con otra fruta, la que tú digas, ¿no? O otro pero la tenemos, ¿eh? Nosotros tenemos una de las cervezas más antiguas del mundo. Lo que pasa es que no se le dice cerveza, se le dice chicha. la Al chicha, final ¿vale? es una cerveza de maíz. Sí, sí, sí. Y de hecho se considera una bebida tan antigua como las otras o más, ¿no? Tiene Sí, varios miles. sí, no sé qué tan antigua sea porque las poblaciones en Sudamérica originarias no son tan antiguas como uno pensaría. O sea, no tenemos poblaciones de 10.000 antes de Cristo, no sé, no tenemos cosas así. Pero posiblemente sí que lo hacían hace 2.000 años, 1.500 años, tranquilamente. Y nosotros tenemos dos tipos de chicha, ¿no? La que se hace de maíz y la que se hace de yuca también. Y de hecho, yo no sé si tú lo has visto alguna vez, pero la chicha de yuca, hay dos también. Una de ellas es la que se hace en la Amazonía, en el Amazonas, que es esta chicha masticada y... Sí, eso había leído, sí. He leído, no la he probado. Lo debes probar, lo debes probar. Pues seguramente en el futuro tenéis ahí una línea de desarrollo para creatividad, ¿no? Para investigar con esos productos vuestros y con vuestra historia también. Sí. Luis, te quiero hacer una pregunta Sí. que siempre nos la hacen en el blog y siempre que estamos conversando con gente sale esto, ¿no? Con la mano en el corazón, pero así puesto la mano en el corazón. ¿Qué es más difícil de hacer? ¿Un buen vino o una buena cerveza? A ver, es que son dos conceptos, son dos cosas. El vino es más difícil porque tienes menos oportunidades. Date cuenta que en la cerveza compramos la materia prima. Eso te permite hacer errores y ensayos. Oye, este lote ha salido mal. Bueno, pues mira, abre el desagüe o la mezclas con otra o le haces un invento, metes barrica, tal, o lo tiras, lo que quieras, ¿no? Pero imagina que después de cultivar la uva durante un año, haces un ensayo y te sale mal. Entonces, desde luego es mucho más costoso. Tienes un año para ensayar nada más. La cerveza evoluciona rapidísimamente. Yo mis recetas, pues en un año han cambiado, la he hecho 10 veces, ¿no? Pero en el vino la evolución es mucho más lenta. Solamente hay una ocasión al año. Entonces, yo creo que es más difícil por este lado. Pero luego, por otra parte, la cerveza tiene mucha más cocina. Tiene mucha más técnica de chef, de conocer los ingredientes, sus mezclas, las combinaciones. Y al final, el buen cervecero es un buen cocinero. Sí. En el vino hay mucho más... la agricultura está mucho más presente, más que la cocina. Y al final, la mayor parte no de la cocina, sino del proceso, está ocurriendo en la viña, a lo largo del año. Casi cuando recoges, es el momento en el que no has terminado, pero estás casi terminando. Viene la parte más arriesgada, porque lo puedes perder todo, pero también la parte fácil, porque al final es fermentación espontánea. En la mayor parte de las ocasiones, o en los mejores vinos del mundo, es fermentación espontánea. Con lo cual es casi esperar que ocurra, vigilar, que todo vaya bien, tomar decisiones, por supuesto, pero no hay que cocinar. De hecho, está mal visto cocinar ahora mismo. ¿Así? Claro, hablábamos antes de vino natural, ¿no? Pues eso, digamos que sería vino crudo. O sea, más bien la tendencia, o por decirlo de alguna forma, popular, es llevarlo más a lo tradicional. A lo espontáneo, a una forma nueva de espontaneidad que no es lo tradicional. Lo tradicional, en España, el vino era comida. Hasta 1960-70 no se llevaba a la casa como un objeto de placer nada más que en alguna fiesta concreta, ¿no? Normalmente el vino formaba parte de la comida diaria. Eran calorías y estaba en las comidas y en las cenas. La gente iba a trabajar al campo y se llevaba vino para beber en el campo. Es decir, era dieta básica. Y entonces no era una cuestión de refinamiento, sino se hacía lo más que se podía. Mira, Diego hace una pregunta. Dice, Sí. ¿se aprecia o se puede llegar a apreciar el efecto terroir en la cerveza? Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay pocas que sean así. O sea, mi garnacha es una Grey Pale en la que perfectamente notas el terroir de la uva de la que viene. Eso está clarísimo.
Por si acaso, para la gente que no viene del mundo del vino, sería bueno aclarar qué es el terroir. Sí, terroir, traducido a castellano, terruño, terroir en francés. Concepto muy vinícola, pero también es alimentario en general. Es cómo un producto agrícola expresa el lugar en el que nace, pero también la mano de quien lo ha sacado de allí. Es decir, es humano y es natural a la vez. Es un medio interpretado, pero tenemos que entender que el producto tiene que estar lo bastante bien hecho como para que en ese producto se note que es de allí y no de otro sitio. Entonces, por ejemplo, yo te puedo decir, el lúpulo de León, yo he visto el lúpulo con terroir. Hay lúpulos de León que dices variedad y te dicen, pues esto es Cascade o esto es Summit. Digo, pues esto para mí es León, porque sabe a limón, pino y cebolla como me saben los lúpulos de León. ¿Sabes? Entonces, los alemanes lo dicen, tienen terroirs para sus lúpulos. Hay lúpulos nobles que cambian de nombre según los sitios. Y ya tenemos el caso extremo de las cervezas Lambic belgas. Sí, claro. Es puro terroir. Sí, claro. Ahí ya se lleva, en el concepto de las belgas, se lleva el concepto ya hasta el punto en el cual cambia de casa en casa. O sea... Sí. Eso es el concepto vino, realmente, ¿no? Tal como se entiende. Lo más parecido que se entiende, ¿no? De hecho, ahora es muy gracioso que hay amigos, Javier, el de La Caníbal, que no hemos terminado de contar toda la historia de eso, y yo muchas veces, amigos tanto del mundo de la cerveza como del vino, que no conocen el otro terreno y vienen por allí, les hacemos trampantojos y juegos y le ponemos una cosa en lugar de la otra para ver si lo pillan, ¿no? Y a veces pues cambias un alambic por un vino natural crujientito y ¿qué cerveza más rara es esta? Pero no le dan por vino, sino por cerveza. Y hay gente que igual, que le pones un vino natural y te dice, uy, qué fuerte está este alambic, ¿no? No es que no es lambic, es un vino. Pero es verdad que se pueden a veces intercambiar. Y se cruzan las ideas. Cuando es más el terroir que la materia, o sea, cuando es más el terroir que el producto el que está marcando ahí. Te quiero hacer una pregunta vinícola cervecera, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. En el mundo del jueceo cervecero, del ABJCP, del Brewers Association, todo esto que es de jueces y de competencias cerveceras, uh-huh, es muy normal que se convoque la expresión esto sabe a Jerez, a vino de Jerez, esto huele a Jerez. Para la gente que no está en España y que posiblemente la expresión vino de Jerez no le suene absolutamente nada, cuéntanos un poco, ¿qué es un vino de Jerez? ¿Por qué se caracteriza? ¿Y sus aromas a qué parecen? Como para hacernos una idea mental. Claro, Vinicio, el concepto que tú me dices tiene que ver con el sherry anglosajón. Es decir, son términos que vienen de la cultura norteamericano-británica y que entonces es como el Jerez que ellos han consumido, que es un producto, con todos los perdones, es un producto B. Es un vino de mezcla entre vinos dulces y secos y ahí sobre todo lo que más se notan son los matices de la oxidación y el dulzor. Yo creo que hablan de que se nota el Jerez cuando huele a oxidación, cuando aparecen los frutos secos y cuando hay notas de alcohol, un poco de licor, ¿no? Dicen, pues frutos secos, oxidación, alcohol, eso es Jerez. Eso sería quizá el concepto rancio, más que Jerez, que es un concepto muy bonito en el vino. Y claro, si me preguntas ya exactamente qué es el Jerez, pues casi una cultura también, ¿eh? Es como si te preguntan qué es Lambic, ¿no? Pues dices una cultura belga específica de una región concreta en el Valle del Sena, pues Jerez es una cultura vinícola y unos estilos propios de una zona de Andalucía Occidental, ahí en el sur, en el mismo sur de Europa, y con unos miles de años de antigüedad, pero sobre todo un desarrollo de unos 200 años recientes que ha tenido un desarrollo único, un producto completamente distinto. Pero hay estilos biológicos cuyos sabores se deben a la crianza con levaduras, hay estilos oxidativos cuyos sabores se deben a la oxidación y al tiempo, hay estilos dulces y secos. Entonces es muy difícil englobar todo el Jerez en un saco. Habría muchas posibilidades. Es todo un mundo. Es todo un mundo. Sí, de sensaciones. Además, porque no se parece a otras cosas. Ok. Mira, Rock Chris nos hace una pregunta. ¿Qué piensas del proceso de termovinificación? Bueno, pues son temas industriales para hacer vinos, digamos, con buen color y contacto suave, en cierto volumen, con cierta facilidad de elaboración. No es el tipo de vino que más me gusta, pero son vinos muy comerciales.
Pero, ¿qué características se consigue con esto? Lo que se hace es someter las uvas a diferentes temperaturas, generalmente temperaturas cálidas, para conseguir romper elementos de la piel y que pasen al vino con más facilidad. O sea, lo que habría que conseguir con maceraciones largas, pues digamos que se facilita mucho la maceración y que la piel suelte las cosas que tiene. Pero no te veo muy convencido, como que no te gusta. No, a mí es que me gusta la cocina muy sencilla. Las esferificaciones y esto, ¿no? Me gusta Sí, más sí, la cerveza. porque te veo ahí no convencido, como Pero que... me pasa igual la cerveza con los tetrahops, ¿eh? O sea, yo prefiero poner lúpulo real eh, antes que trabajar con productos comerciales, ¿no? Entonces, pues prefiero técnicas manuales, fáciles de reproducir en casa. Cocina que me ocurre con las recetas de los chefs. Cuando empiezo a leer y pone, ponga este pollo 18 horas a 72 grados, digo, pues ya está, ya sé que no puedo hacerlo. Porque yo no puedo tener un pollo 18 horas a 72 grados, ¿no? Pues, o coja el nitrógeno a 21 grados bajo cero, pues ahí estamos en eso. Cosas que puedo hacer en mi casa. Me gustan más los Claro, vinos que yo puedo hacer en mi casa. claro. Muy bien. Oye, nunca nos acabaste de contar entonces qué es la garnacha. Nos estabas Sí, contando sobre la garnacha y no lo se terminaste. quedó pendiente, ¿no? Se quedó pendiente porque os he contado las cervezas que hacemos y bueno, que os comentaba también lo de eso de... Pero bueno, terminamos luego al final si queréis. La garnacha, bueno, primero es un nombre de uva, una de las grandes variedades españolas de uva, y es quizá la más típica de una zona cercana a Madrid, que es la Sierra de Gredos, que está a unos 70-80 kilómetros de Madrid hacia el oeste y que hay unos paisajes muy bonitos y trae una variedad muy especial de aquí. Y a la hora de hacer una cerveza con terruño, con terroir incluido, pues Jesús Medina y yo pensamos en que el mosto fuera de un viñedo natural, por decirlo así, que no tuviera ningún tratamiento nada más que viñedo salvaje. Este es el invento. Hicimos una Grey Pale que incorporaba a una base de malta y lúpulo, pues mosto de uva que fermentó con sus levaduras, de la Sierra de Gredos. Y entonces hicieron una cerveza con mosto de uva con levaduras naturales. Eso es. Cuya fermentación interviene en la levadura salvaje que procede de esa viña en Gredos. ¿Y qué resultó? Hemos hecho 2 añadas y las dos son diferentes. Por completo, una es más golosita, más dulce, más cerveza. La del segundo año, la del 18, sí. Y la del 17, bueno, 18, 17, ya no me acuerdo las añadas, pero bueno. La primera añada que hicimos fue la más salvaje. Esa se fue mucho al terreno de las Lambic. Al final parecía mucho una cerveza belga. Entre cerveza belga y vino natural, ¿sabes? Un poquito ese mundo. Y la segunda, pues quedó un poquito más limpia. Tiene más sensación cervecera, más de cerveza de frutas. ¿Y se vendió bien? Bueno, es que hicimos 500 botellas, o sea que se vendió enseguida, claro. ¿Y Ahora, se puede saber a cuánto más o menos salió cada botella por tener 6 una idea? botellitas, 6 euros, una cosa así. Botellas de 50 centilitros. Ah, no está mal. No la quisimos vender cara. Y te puedo hacer la pregunta no educada de preguntarte, solo por hacerme una idea, ¿cuánto utilizaste de mosto de uva y cuánto utilizaste de cebada, así aproximadamente? 20% de mosto de uva y 80% de malta. Y quedó bien. Sí, esa fue la proporción que nos gustó. Porque poner más mosto de uva te lo convierte en un vino espumoso. Tiene más poder, está más concentrado que el de malta. Entonces no vale hacer 50-50. Hay que hacer, Claro. para que Y sean usa, no, efectos sigue, sí. equivalentes entre uno y otro, tiene que haber bastante menos uva que malta. ¿Y utilizaste lúpulo? Sí. Lúpulos Lúpulo amarillos. de león. Hay bastante mosaic. Ah, con mosaic. Sí, hay bastante mosaic. Y ahora, espérate la receta. Garnacha, algo de lúpulos ingleses también. Algo de Fagel también, algo así, pero tenía que mirártela, no la tengo ahora en la cabeza. Pregunta Francisco, dice si se produce más bread con la uva o la uva no produce bread. Sí, produce. Y de hecho la garnacha número 1 tuvo un bread maravilloso. De hecho, Jesús Medina y yo guardamos botellas porque ahí ese pozo de levadura que hay al fondito de la botella lo queremos revivir. Porque me encanta ese bread. Mira qué interesante. Concretamente ese, quiero que persista, y eso vino del viñedo. Pregunta Andrés, también estaba preguntando, ¿qué opinas de usar chips? Uso, me gusta mucho. En el vino no, ¿eh? En el vino no me gusta la madera, generalmente.
en la cerveza. El chip, Pero bueno, es fácil hacer una Grey Pale. Es fácil, pero si quieres ciertas cosas, es decir, lo que hicimos nosotros es una fricada. Fermentar con la levadura de la uva, claro, dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Que pierdo 500 litros? Pues yo había hecho ensayos en casa, previamente, y tenía varias botellas de varios ensayos distintos. Y con Jesús, cuando hablamos de esto, se las presenté. Y dijo, bueno, pues mira, cualquiera de las 2 o 3 cosas que hemos catado, yo prefiero esta, pero si sale esta o esta, tampoco está mal. Entonces ahí dejamos que la naturaleza obrase. Pero eso lo puedes hacer cuando haces 500 botellas. Que claro. es dicho, es un juego. Me he puesto goloso y me he ido a por un vino, pero también con burbujas y con chapa. Me he ido a por esto. Esto es lo que le llaman ahora un petnat, que es la última moda en vinos naturales, que lo hace aquí en Segovia un amigo, Ismael Gozalo, y son un poco como las cervezas de los vinos naturales, por decir así, ¿eh? Refermentan en botella, tienen acondicionamiento en botella y tal, pero no son cavas ni nada parecido. Yo siento que de alguna forma en el mundo del vino es mucho más arraigado o mucho más complejo el asunto de experimentar. Es como que siempre se hace así y se sigue haciendo de una forma y les cuesta más experimentar, mientras que en el mundo de la cerveza, quizás por el hecho de ser un mercado más nuevo y haber quizás muchas más personas haciendo cerveza, se ha experimentado muchísimo, en vez de ponerle tapa, ponerle otra tapa, ponerle corcho, ponerle esto, ponerle el otro, la botella más grande, más chica. Mientras que el formato del vino es muy regular, o sea, la misma botella de siempre con corcho y luego cambian el corcho y ya. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, hombre, es verdad que si tienes una ocasión al año de hacerlo bien, tienes menos ganas de riesgo que si tienes una ocasión a la semana, ¿no? Eso está claro. Pero también te diría, es que, por ejemplo, este petnat que he enseñado puede ser un ejemplo curioso, ¿no? Esto se basa en un estilo ancestral, antiguo, de hecho se llaman también los vinos de método ancestral. Y se basa en un estilo de Francia del siglo XVII, XVIII. Antes es pre-champán, pero se había olvidado, no se hacía y quedaban en 4 regiones. Y hace unos 20 años, en el Loira, a un señor se le ocurrió revivirlo. Piensa en las IPAs y piensa en estas cosas y tampoco está tan lejos. Claro. Y se le ocurrió revivirlo porque se equivocó. Porque metió un vino a embotellar cuando todavía no había terminado de bajar la densidad, todavía quedaba azúcar por gastar y cuando lo abrió se encontró que tenía carbónico y botellas le reventaron y tal y dijo, bueno, oye, pues esto tal como ha quedado no era lo que yo quería, pero me gusta. Y empezó a investigar en la historia quién había hecho eso y tal y al final unió la historia con lo que le había pasado a él y ahora mismo es el estilo de moda en vinos naturales, por decirlo así, el petnat, ¿no? Entonces es un poco revivir también cosas del pasado, pero hacerlas nuevas. Claro, y hacerlas más controladas para que no te revienten las botellas. Claro, en el siglo XVII no podían medir la densidad, no sabían ni qué decía. Ahora sí, ahora puedes decir, con 2 puntos de densidad, le meto chapa, lo guardo y espero a que cree carbónico y tal, ¿no? Lo acondiciono en botella. Ahora sí puedes. Entonces, pero sí es verdad que la imagen global de las bebidas es que la cerveza es arriesgada, lanzada, y es verdad que lo es, y que el vino es más conservador. Por eso te digo que a mí la parte de la cultura vinícola que me gusta mucho ahora mismo es esa parte que te digo de los viñadores, la gente que está asumiendo el riesgo de cultivar, elaborar y vender y comercializar. Porque eso nos lleva a un mundo de proximidad, de agricultura de proximidad, que es el mundo que por narices en el que tendremos que vivir. No es sostenible andar trasladando aguacates de Egipto hasta Perú todos los días. Claro. No, ni lúpulos de Oregón hasta Madrid. Claro, sí, sí. Hay bastante lógica en el hecho de que hay que empezar a utilizar lo que tenemos a mano también, ¿no? Por eso, que eso es vanguardia. Aunque te bases en la tradición, es un enfoque vanguardista. Y también disminuyes costos al final, porque te termina saliendo carísimo importar cosas desde el otro lado del mundo siempre, ¿no? Eso es. Luis, te quiero hacer una pregunta. Sí. Posiblemente no me odies si es que consideras que es una pregunta torpe, pero a mí en el mundo de la cerveza me pasa y posiblemente a ti en el mundo del vino también te suceda. Tú vas a un supermercado y yo veo una cerveza que la lata vale 20 centavos y yo ya sé de antemano que eso no sirve para nada. Lo sabes. yo ya lo sé, o sea,
Digo, esto no sirve para nada. ¿Cuál es un precio en el mundo del vino que si tú ves, tú dices, mira, yo me gusta vinos a partir de más o menos 2, 3 euros, 4 euros? ¿Cuánto puede costar un vino para no arriesgarte tanto a que no esté bueno? Es que ahí de verdad no existe esa regla. Y te explico por qué. Por eso que te decía antes de muchos cultivos que están, no te digo abandonados, pero que son de gente que realmente no puede enfocar otra cosa. Hay montones de viñedos en España, en Francia, en Italia, en los países vinícolas antiguos, que son propiedades familiares, que la gente ha trabajado y que históricamente han vendido la uva a cooperativas o a bodegas y la han vendido barata, como un producto barato. Con eso se pueden hacer muchas mejores cosas, sí, pero con eso lo que te digo es que es posible conseguir uva de buena calidad muy barata. Y en España hay vinos de cooperativa que ahora mismo están en supermercados por debajo de los 2 euros y que son buenos. Madre mía. Con eso te lo digo todo. Botella de 12. 3 cuartos, por debajo de 2 euros. Y no solamente son bebibles, son buenos. Y a mí, generalmente, los caros no me gustan demasiado. Pero el concepto caro, no el hecho de que un vino sea muy escaso y por eso tenga una gran fama y cueste mucho, sino las marcas de moda y tal, estos vinos que ves en las cartas de vinos a 500 euros o 400 euros y tal, generalmente tienen que llevar tal despliegue de para que se vea, ¿sabes? Esto es como la gente que va con muchas joyas o con ropa muy cara o con cochazos. Se tiene que ver que eres rico. Mm, Entonces a mí los vinos de ricos no me gustan porque sabe a dinero. mm. Me refiero a Sí, roble sí, muy no entiendo, entiendo. plantado, a uva muy concentrada, a enólogo que cobra mucho dinero. Sabe a rico, pero me gusta la sencillez. Y en eso, lo que me a ver, para ser más concreto, en España ahora mismo, si vienes aquí a nuestro mercado aquí, no tanto lo que pueda comprarse fuera, entre los 6 7 8 euros y los 25, esta te diría que una gama maravillosa, el 90% de lo mejor. Mm. 25-30 por arriba y 7-8 por abajo. Ahí tienes, ¡guau!, maravilla, eligiendo bien. Aprovechando que has lanzado esto del marketing y demás, te quiero preguntar a la gente que nos acompaña en la transmisión y que no es de vinos, quizás no les suene este nombre, pero quiero preguntarte a ti si te suena, que seguro sí, y qué opinas. Robert Parker. Bueno, Robert Parker fue un hombre que tuvo un gran golpe de suerte, mucha inteligencia, mucho talento a la americana, pero no a la americana del sur, sino a la americana del mar, para hacerse un gran prescriptor. Y al final yo creo que su influencia no ha sido buena dentro de todo el sector, en un sentido. Primero, ha puesto un esquema muy fácil para la gente de comprender, pero también la forma de manipular el mercado de manera muy sencilla. Me explico. Parker es el hombre de los puntos. Cuando los vinos van a conquistar el mundo, salen con su etiqueta que pone 95 puntos Parker o 96 puntos Parker. Y eso, pues a lo mejor a gente como yo, pues no nos dice nada. Bueno, pues esto le gusta a Parker, o como conozco al catador de Parker en España, que es amigo, pues digo, hombre, si es que esto a Luis, que además es mi tocayo, digo, pues es que esto es el estilo de Luis, porque sé que esto le ha gustado porque esto es lo que le va a él. Pero para un señor que está en Shanghái, eso va a misa. Eso es bueno y esto es tan bueno. Y eso cambia el mercado internacional. De repente un 98 Parker en una etiqueta o un 99 Parker multiplica el precio de un vino por 10. Agota cosechas. Entonces es, ¿cómo nadie va a pensar que el gusto de un señor, de un gurú o del equipo que ese gurú designa puede lograr tu placer, comprenderte, entender? Esto es como si todos a la hora de ir a ver cine cogiéramos la misma revista y dijéramos, ¿qué películas hay que ver? Esta y esta. Al final son, pues eso, es como simplificar tanto que no define nada. Los puntos del placer. Eso es como pasa en el mundo de la cerveza, en cambio con las medallas en las copas, ¿no? Pues Que lo si mismo. bien, sí, que si bien yo, por ejemplo, no conozco, porque no puedo conocer
todas las cervezas que hay no sé, en Italia, pero veo una que ha ganado medallas, me da confianza de saber que bueno, que algo bien estarán haciendo. Bueno, a mí depende qué medalla lleve, ¿eh? Porque es que suelo desconfiar de las medallas. Bueno, tú no conoces tampoco este mundo, pero cuando yo era pequeño había muchos señores, como todavía era el franquismo, que salían a la calle los domingos con uniforme de militar, de coronel, ¿no? Y sobre todo los jubilados. Y cuando era un coronel jubilado salía con todo. Yo tenía un tío, por ejemplo, y él iba con todas las medallas, con 100 medallas. Y veo esas botellas y digo, si parecen coroneles jubilados, van llenas de medallas. Mejor la gente recién duchada, todos. Pero tú no crees Hay, que claro, que si yo perdón, vengo de otro lado del mundo y no conozco, me llamará. pero son reclamos para, claro, son reclamos un poco. La gente necesita alguna guía, es verdad. El que no ha probado un vino en su vida y quiere comprar uno bueno, ¿en qué me fío? Pues de los puntos y del precio. Y es lo que hace todo el mundo. Dice, 95 puntos por 10 euros. Pues me compro este. Bueno, pues en eso se basa el esquema. Y en las cervezas, como es verdad que se llevan comparado con los vinos. Tú fíjate que en los vinos hay diferencias desde menos de 1 euro hasta más de 1000 por la misma cantidad de vino. Y en la misma tienda puede ser, ¿no? Y en la cerveza, sin embargo, que vamos a ir pues desde menos de 1 euro hasta 30, 40. Hay menos diferencia. Pero siempre hace falta una guía. Y yo creo que en la cerveza están siendo las marcas, sobre todo ese diseño fascinante de las latas y de las botellas, ¿eh? Yo cada vez, mira, voy abriendo la Fantasy Hops de la 15, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Lindísima, ¿no? claro. Pero es que la Fantastic Hops de la 15, ¿no? Que han hecho, me parece que 3 o 4 diferentes. Esta mañana abro la segunda. Ayer tiré una lata y digo, yo de pequeño era fan, o sea, porque las latas emulan los cómics de los Cuatro Fantásticos. Yo leía de niño, el tipo de letra, los supereado son muy parecidos a ellos, tal, pero todo va sobre los lúpulos. Digo, bueno, si esto no tiene que estar en la basura, tiene que estar en una exposición de arte. Y yo me imagino que dentro de poco habrá galerías de arte que van a hacer exposiciones de arte de esta época, de la época del craft. Creo que sí. Creo que habrá auténticas exposiciones. Entonces me da mucha pena cada vez que tengo que tirar un objeto de estos a la basura. Y esto también es un reclamo. Ves una lata sella así y te la compras. Sí, Pero me he claro, desviado del tema. está claro. Un día conversábamos con Boris de Mesones, que lo debes conocer también, un gran Pues claro, cervecero de aquí de España, de Madrid, y Boris me decía claro. algo que es la pura verdad. Boris me decía, mira, tú vas a una tienda, por ejemplo, a la Birratorium o a la tienda de la cerveza, donde quiera, y tú piensas que tú no sabes nada de cervezas, ¿no? O sea, tú eres un consumidor común. ¿Cuál cerveza coges? La que tenga la lata más bonita. Al Claro, final es así. O sea, efectivamente. eso te lleva a llamar la atención. En los puntos de venta tiene que haber prescriptores. Pero es verdad que si vas a comprar un supermercado, pues no te vas a esperar a encontrar una persona especializada que te pregunte qué te gusta o para qué la quieres, ¿no? Eso es lo que nos falta. Entonces, al final, lo que te orienta son los puntos, el precio y lo bonita que sea. Tal cual. Mira, Francisco pregunta, en la cerveza dice, ¿el mundo friki merece pagar 15 euros una cerveza de 33 centilitros? Hombre, yo mi garnacha la saqué a 5 o 6 euros, pero me dio pena. Digo, tiene que costar mucho más, porque primero el currazo que es la inventiva, la creatividad, y luego lo que te la juegas, que estás liando una que ya las horas de trabajo no son suficientes, pero es que encima lo puedes perder todo. Entonces depende qué tipo de cerveza. A mí no me duele pagarlo por una Lambic, no me duele pagarlo por una receta en la que yo vea que hay riesgo, creatividad. Sí me duele pagarlo por una soda, por una stout que venga con barrica de tal, o por la enésima Hazy o Neipa tal, pues la verdad que me parece que no tiene razón. Por ejemplo, no sé si tú sabes, pero una cerveza que es súper cara es la Vettsplättering.
¿no? Sí, Que ahora en España se la consigue más fácilmente. No digo que sea fácil de conseguir, que vayas a un supermercado y la consigas, pero por ejemplo en Latinoamérica es imposible. No hay un solo lugar de Latinoamérica donde tú puedas conseguir una Veltsplettering. pero Y porque en está ahí. promedio cuesta. Y en promedio tú la puedes encontrar aquí en España incluso por sobre los 12, 15 Sí, euros. sí, Y en un pero bar hasta claro, 20 y pico. pero ¿sabes por qué? Tú lo sabes. Sí, sí, Pero yo lo eso sé. al final, esa es la política del vino. Es decir, esto es lo que hay, esta es la cosecha que tenemos, no se puede ampliar la cosecha y si quieres vienes aquí y te lo compras. Y luego tú lo pones al precio que lo pongas. Esto, por ejemplo, en el vino, hay gente pues de estos chatos franceses famosísimos de Burdeos o de Borgoña, los Domaines de Borgoña, que cuando les entrevistan dicen, pero no le escandaliza que su vino cueste 1.000 euros una botella. Dices que yo no lo vendo a 1.000 euros. A mí me lo compran, yo lo pongo en mi casa. Cuando termino la cosecha lo pongo vacío. Imagínate, 100. Tal. Y dice, y luego la gente que lo compra es la que lo lía. Es el mercado. El mercado quiere eso. ¿Por qué Veltsplettering es tan cara? Pues porque son los únicos trapenses que no producen de más para satisfacer el mercado. Chimeito tiene otra política. Ellos hacen la cantidad que haga falta. Besmale, que los adoro, tienen también la política de producir la cantidad que haga falta, de crecer. Pero estos monjes dijeron, no queremos tener demasiada relación con el mundo, producimos esto para comer y esto es lo que hay. Y el que quiera viene y la compra ahí. Y la compran a un precio mucho más barato. Luego Claro. especulan con ello. Ya sabes que hasta los monjes demandaron a una cadena de supermercados o de tiendas holandesa que estaba especulando con... y los demandaron y les ganaron el juicio. No, eso no sabía. Sí, pues hubo una demanda hace poco. Porque una cadena, creo que era holandesa, que ponía en su publicidad pues a un precio tal y decía, y ellos les demandaron, dicen, esto no es cosa nuestra, nosotros no tenemos nada que ver. Esta gente viene aquí y a lo mejor, claro, ellos a lo mejor te dan 5 cajas por persona, que es lo que ponen un cupo. Y claro, pero si van 50 personas y cada una, pues oye, pues sí, cada una tendrá la suya, ¿no? Y luego dicen, vale, pues lo hemos comprado a 3 y lo ponemos a 15. Pues ese es el tema, especulación. No sabía que habían entrado en juicio los monjes. Míratelo luego en el Google que lo verás. Ya lo voy a buscar. Poner Porque pleito o tal, demanda. Míratelo que además creo que fue hace un año más o menos. Abel Bir dice, muy importante el contenido, pero también el continente. Creo que te querías más bien referir no al continente, sino a lo que contiene, ¿no? Porque luego dices, las etiquetas de Demolen, por ejemplo, dan depresión. Sí, sí es un poco verdad, las etiquetas de Demolen, no sé si tú las has visto, Luis, seguro sí. Parecen etiqueta de medicina de hace 50 años. Pero fíjate, no te confundes una etiqueta de Demolen con ninguna más. Eso sí es cierto. La ves y sabes que es de ellos. Y a la distancia que la veas, sabes que es Demolen. Sí, Y eso sabes sí que es los cierto. nombres siempre van a ser 2 palabras, tal y tal, tal y tal, tal y tal. Siempre en holandés y que es blanca y negra. Entonces, es un éxito. Han creado una estética propia. Te puede Eso gustar sí o es no, cierto. pero es un súper éxito. Sí, No te sí, puedes... sí, ahí lo comparto. Sí, sí. Lo comparto plenamente. Lo ves y sabes que es una cerveza de ellos, la veas, así no sepas leer, sabes que es de ellos. Mira, vamos a lanzar una serie de preguntas que nos hacen diferentes Vamos. compañeros. Rob Chris pregunta, dice, ¿cuál es más difícil de dar una evaluación sensorial, vino o cerveza? Pues a ver, te digo, a mí me gustan mucho las catas de cerveza. Me gusta mucho cómo se hace, porque nos tomamos el tiempo. O sea, me gusta el método BJCP, aunque no soy BJCP ni voy a serlo nunca, ni quiero serlo, pero me gusta el método. Me gusta esa forma minuciosa en la que catas, das consejos al productor, le pones cosas que pueden mejorar y cómo catamos por estilo. Eso me gusta mucho. En el vino no tienes tantos estilos para... Hombre, en vinos como tipo Jerez sí los tienes, ¿no? Pero en la mayoría de los vinos pertenecen casi todos al mismo estilo. Son tintos con madera o blancos sin madera. Entonces, quizás es una cata más personal, no tanto fiándote en parámetros del estilo. Hay menos cosas en las que apoyarte. Yo creo que a mí se me hace más fácil catar cerveza. Y que el vino me pide más creatividad, más implicación.
Sabes que lo que tú dices a mí me llama la atención porque yo suelo ir a una serie de catas de vino, más o menos voy una vez cada 2 meses. Normalmente son catas monográficas, viene una bodega, presenta sus 6, 7, 8 vinos y hace la cata. Y me llama mucho la atención porque normalmente la gente que lleva las catas suele como que decir lo mismo. No sé, o sea, como que no hay tanto margen por donde irse. Es como que repite lo mismo con otras palabras pero lo mismo, o sea, al final. Estamos frente a un vino joven, fresco, no sé, donde se expresa el terroir, pero luego al final no te dicen nada. O sea, es el arte, son casi políticos. Es el arte de hablar muchísimo y no decir nada. ¿Qué me vas a contar? Pues, ¿qué me vas a contar? Porque es el lenguaje comercial del vino. De hecho, eso, afrutado. Que odio, que son las contraetiquetas de las botellas, en las que, sobre todo en España, tienen la pésima costumbre de contarte lo que tienes que sentir. Entonces, muchas veces las personas que dan este tipo de catas comerciales, realmente lo que hacen es casi leer la hoja de marketing directamente. Y la hoja de marketing está escrita por gente que no sabe de vinos, sino que tienen un lenguaje muy limitado de una serie de palabras que son las que se supone que son buenas. Es decir, si yo te digo que un vino huele salvaje o huele animal, me vas a decir, eso no mola. A mí sí me mola. Y eso me va a definir un estilo que puedo encontrar, pero todos van a decir aroma frutal limpio, con notas tostadas de roble nuevo, sabores armoniosos, con equilibrio, con frescura ácida, con taninos redondos, suaves, no sé qué. Una hoja exactamente la misma para todos, que sería el vino 100 puntos de Parker. Eso es. Y luego solamente como que le van acompañando ahí una que otra palabra y ya está. Pues porque es mentira todo. Sí. A mí me pasó en la última cata que fui, que fue justo un mes antes de que nos encierren en casa. Me daba chiste porque lanzaron un vino de una marca en particular y la persona que lo llevaba se notaba que era un comercial y no sabía mucho de lo que estaba diciendo. Entonces, empezó a decir una serie de cosas, pero sí, sin sentido alguno, o sea, sin ningún tipo de sentido, ¿no? Me acuerdo que era un vino, no sé, súper joven y todo, y empezó a decir, bueno, y se notan las notas de la madera, de la barrica, de no sé qué, de no sé cuándo, y no tenía nada que ver, pero así, nada que ver. Y yo me empecé a reír y decía, es que este señor lo han preparado, ha leído un guión y viene a repetir el guión. Imagínate el hombre que mal lo estaría pasando, qué trago para el sueldo. Entonces, no, para entender el vino hay que hablar con la gente que lo hace, con los viñadores, y tienes que entender un poco su emoción. Si tú te pones a catar ahora mismo el mismo estilo de muchas cosas, de muchas cervezas, ponte a catar lagers, no internacionales, sino alemanas. Ponte a catar lambics, ponme la nota de cata y van a ser muy parecidas, todas una tras otra, ¿no? Van a ser porque describen lo mismo. Entonces ahí el tema es encontrar qué es lo que hay detrás que de verdad lo hace valioso. Eso muy poquita gente lo sabe distinguir. Y tiene más que ver con la intuición, con la emoción. Claro, hay muchas formas de catar. Tú me estás hablando de catas comerciales, en los que la gente te lo cuenta, lo que quiere básicamente es vender el producto. Y por eso el comentario que te hace es 100 puntos Parker. Es como descripciones en Tinder o en Grindr o donde quieras de uno mismo, ¿no? De ¿cómo soy? Pues la leche, vamos, no vas a encontrar nada así en la vida. Pero luego hay de verdad. Claro, ¿qué hay de verdad, no? Luego hay otra cata que es la cata técnica, que es la que hacemos en plan BJCP, que es un poco la de las medallas y tal, que bueno, eso es un poco en base a parámetros sencillos, ¿no? De equilibrio, de bebestibilidad, de redondez. Bueno, esa es útil. Y a mí la parte que más me gusta de la cata es la cata emocional, en la que buscas entender realmente qué es lo que estás bebiendo. Esa es la parte más bonita, pero ahí no se llega casi nunca. Claro, no. Eso solo con los amigos y en corto. Y con los gente productores. Que sabe. Y con los amigos y con los productores y con gente que sabe. Esa es la guapa, esa es la que de verdad te toca el corazón. A mí, por ejemplo, que elaboro las cervezas de la Caníbal, pues somos nómadas, entonces elaboramos en Dougal, elaboramos la Centea, en Cantabria, hacemos en San Frutos
la Lager, Laurea, y hacemos Borea en Jaca, en Murcia, en Jumilla. O sea, es como diferentes puntos cardinales. Y es precioso el día de elaboración, porque es el viaje, ir hasta allí, ver a la gente, estar con ellos, elaborar, pasar todo el día juntos, compartir. Eso es bonito. Pero también me ocurre cuando, este año ha sido el primero que lo he hecho, ir a Galicia con Roberto Regal y con mi gente de la Caníbal a elaborar un vino allí, ¿no? De nuestra propia cosecha, también un vino natural. Entonces yo creo que une lo que haces junto y lo que compartes con. No creo que sea el producto en sí. ¿Qué bodegas de Oporto recomiendas visitar? ¿Qué vinos de Oporto? Ay, yo a mí podemos arrancar por lo amplio, más bien, ¿no? ¿Por claro, qué sí, son especiales los vinos de Oporto? ¿Qué tienen de interesantes? hay muchas cosas. Te digo tres para mí que son preciosas. Una, que les hicieron, o sea, esta es la parte chunga. Les hicieron una gran putada a los gallegos. Porque son dos vinos, o sea, el Oporto es un vino creado por los ingleses. Había una base vinícola allí que eran los vinos del Alto Duero, es decir, el Duero nace en España, no en el Mediterráneo, pero vamos, por la zona de más arriba de Soria, o sea, a unos 1000 kilómetros del Océano Atlántico, recorre la península por el norte, cruza el norte de España y luego se mete en Portugal y cruza también el norte de Portugal. Y desemboca en la ciudad de Oporto, que es la que le da nombre al vino, pero porque en el pasado los vinos tenían los nombres de los puertos, de los que salían los barcos. No porque el viñedo estuviese ahí. De hecho, el viñedo de Oporto es muy curioso porque está 100 kilómetros río arriba y de allí para arriba, ¿no? Desde la frontera española hasta unos 100 kilómetros de Oporto, donde ya no hay esa viña, desaparece. Entonces lo bajaban en los barcos. Bueno, pues en el pasado, la fuente de aprovisionamiento de los barcos de la Armada Británica era el Miño, en Galicia, y subían a Rivadavia, que ahora está en el Ribeiro, que era una zona vinícola súper próspera. Pero hubo una guerra entre España e Inglaterra, se prohibió ese comercio naval, y como no pudieron entrar, dijeron, bueno, pues como no entramos por el Miño, buscamos el siguiente río grande. Y fueron al Duero, entraron por allí y compraron vino y ya empezaron a hacer su industria y se inventaron el Oporto. Es decir, si eso no hubiera ocurrido, Oporto estaría en Galicia. El Oporto sería en Galicia. Pero esa es una. La otra, que cometieron un error. Los vinos de los barcos, como medicina, usaban alcohol. No por el tema este que decía el amigo de la hermandad y todo esto, sino porque sin saber lo de las bacterias ni las levaduras, sí sabían que si un vino era más fuerte en alcohol, viajaba mucho mejor en los barcos, no se estropeaba. Eran viajes muy largos, la Armada Británica, imagínate, ¿no? Bueno, ya sabes lo de las IPAs y todo esto, o sea que, bueno, pues era un viaje muy largo y hacía falta vinos muy fuertes en alcohol. Pues el alcohol se ponía. Así nació el Jerez, así nació el Oporto y otros vinos más. Yo le llamo los vinos de los barcos. ¿Ya? Ellos le hicieron un tinto básico del Duero, pero lo que querían era que fuera un vino fuerte para viajar. Pero se confundieron y no vieron que no había terminado de fermentar. Esto era en el siglo XVIII. Entonces a un tinto que estaba a medio fermentar le metieron el alcohol, se cargaron las levaduras y lo dejaron dulce, pero fuerte. Y eso cuando lo metieron en la barrica, lo llevaron a los barcos, les encantó. Dijeron, toma ya lo que hemos encontrado. Y ya empezaron a hacerlo así, a propósito. Entonces, es un vino con 20 grados, dulce, que sabe mucho a uva también, y que otra cosa preciosa es que expresa un medio natural maravilloso. Esa zona de Portugal es una parte agreste, salvaje, paisajes heroicos, ¿no? Primero tienes ahí cientos de años de historia, luego un paisaje sobrecogedor, y luego, pues eso, la mezcla de la historia, que es la parte bonita, ¿no? Que cuando metemos la historia en este mundo, lo hace todo mucho más divertido. Sí. ¿Y qué relación? A todo el mundo, a toda la gente que nos ve, es mucho más divertido. Eso es como el libro gordo de Petete, ¿no? Pero es mucho más divertido beber leyendo. Es súper importante. O sea, que cuando bebes algo, te informes, ¿no? Sea en internet, sea en libros, pero que sepas lo que estás bebiendo y por qué es así. Eso es precioso. Lo disfrutas 3 veces más. Y entonces, ¿qué bodegas se debería visitar? Porque creo que Sara nos preguntaba eso, ¿no? ¿Qué bodegas recomiendas visitar? Yo, como estoy mucho en lo de los viñadores y todo esto, hace poco estuve, no en Oporto este año, pero sí aquí en Madrid con un señor que trabaja allí, que tiene una bodega que se llama Quinta do Infantado, y que es de las de Oporto, una de las pequeñitas, y es de las que son como más naturales, de las que trabajan más con menos trabajo de cocina, por decirlo así.
Y a mí el estilo de este señor me gusta mucho cómo trabaja, tanto sus vinos tranquilos, que no son Oporto, perdón, tranquilo, cuando hablamos de generosos no quiere decir que no tenga carbónico, sino que no lleva añadido alcohol. O sea, que es un vino que el alcohol que tiene es el propio del azúcar de la fermentada. El Oporto lleva aparte un tercio más, que es alcohol destilado, que eso es el alcohol que se añadaba por los viajes. En este caso lo metieron por error en mitad de la fermentación, con lo cual consiguieron otro resultado distinto. Pero Luis, sí, no te iba a hacer una pregunta porque estaba pensando y me quedó dando la vuelta. Entonces, entendiendo el concepto de lo que es un Oporto, ¿cómo se relaciona con un vino dulce de Málaga? de Málaga, otro vino de los británicos, fíjate el Mountain, que es otro. Es que ellos han ido, como ellos hasta hace 4 días que el cambio climático les ha permitido tener sus viñedos, han pasado la mayor parte de su historia sin viñedos, pero también son cultura romana, son hijos del Imperio Romano y por tanto bebedores de vino. Los británicos son la gente que ha dado a medio planeta los vinos más frikis, las cosas más raras. Y el Málaga, pues es otra de las cosas que es antigua, tiene muchísima historia, es fenicio, es de los tiempos catapum, pero los ingleses en el siglo XVII-XVIII descubrieron que los vinos de las montañas de Málaga, ahí criados al lado del mar, que ellos llamaron mountain wines, pues eran vinos de barco perfectos y diseñaron varios estilos. Si ves los estilos antiguos, te va a hacer mucha gracia porque es como una lista de estilos cerveceros británicos antiguos también, ¿eh? Golden Brown, no sé qué, estilos que son prácticamente cerveceros y que llevaban mucha cocina. Lo principal de Málaga ahora mismo es que esos vinos también están renaciendo, que durante un tiempo fueron vinos perdidos, pero yo diría que la principal diferencia es que los de Málaga son vinos blancos, casi todos, ¿eh? No son tintos. Y se elaboran con uvas Pedro Ximénez y Moscatel. Y generalmente no llevan, a día de hoy, no suelen ir alcoholizados. Suelen ser vinos normales, pero que por la madurez que alcanza la uva y por el tipo de uvas que son y por su elaboración, pues consiguen mantener ciertos niveles de azúcar en el vino. Así es como se hacen los mountain wines de hoy. Aunque en el pasado, casi siempre los vinos de barco han llevado alcohol añadido. Casi siempre. Ya, entiendo. Ok. O sea, si compras un Oporto te vas a encontrar, hay varios estilos, pero te vas a encontrar un tinto de unos 20 grados de alcohol, más o menos oxidativo y con mucha sensación de licor de vino, pero siendo un vino tinto. Siendo un vino. Si vas a Málaga, te vas a encontrar vinos blancos más o menos oxidados, más o menos oscuros, los hay hasta secos, que lo que te van a dar es un carácter de uva muy madura, con cierto toque de dulzor, pero no tienen por qué ser demasiado dulces. A no ser que la etiqueta sea Pedro Ximénez, cuyo caso sí. Sí, ahí sí. Sí, porque yo estuve en Málaga justo para la Semana Santa del año pasado y yo no te voy a mentir, yo no sabía de los vinos dulces de Málaga. Hice un tour, estuvimos ahí bebiendo varios vinos dulces y me traje a Madrid ahí unas cuantas botellas porque me gustaron un montón y me gustó el concepto muchísimo, aunque no voy a negar que eran fuertes, o sea, Claro. y como son dulces, son bien engañosos. ¿Tú crees que no te está pegando y a la hora de la hora? Son vinos de barco, son los viejos vinos de los barcos, ¿eh? Está reventando. Sí, ahí tengo, antes vi que se conectaba Juancho, un amigo, y él dice siempre mucho que cuando bebes este tipo de vinos tienes que tener presente que tienes que tener la botella de agua siempre al lado. Es decir, que tienes que beber vino, pero los cerveceros tenemos un peligro tremendo, porque estamos acostumbrados a tragos grandes, ¿eh? Date cuenta que te coges una lager y 5 tragos y haces clac, 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 y eso, un vino Sí. te gusta, está equilibrado, te gusta y de repente ves la etiqueta y dices 16 grados, placa, la acabo de liar. O sea que hay que tener cuidado y no beber todo lo que te apetece, sino pegar sorbos más pequeñitos, decir esto es cerveza, trago largo, este es vino, trago más cortito, y también seguirlo con un poco de agua, buena medida. Pero es verdad lo que dices de lo de Málaga. En Málaga ahora mismo hay una cosa preciosa y es que hay gente reviviendo estilos del pasado que se perdieron a principios del siglo XX. Hay allí una gente reviviendo, es que no me acuerdo el nombre ahora mismo porque para los nombres tengo memoria muy mala, estilos como el vino tierno y el vino maestro que se habían dejado de hacer hace décadas y que son diferentes combinaciones de uva con más o menos asoleado. Asolear la uva, para que me entiendas, que esto es una cosa preciosa en Málaga, es vendimiar
y en lugar de llevar la uva a la bodega para sacar el zumo y hacer que fermente, se deja al sol para quitar agua, que el sol le quite agua, que el sol caramelice. Ya. Entonces te concentra la uva, consigues un mosto mucho más rico en azúcar y también con un caramelizado peculiar, que es el del sol. Y eso a lo mejor Ya. si lo haces unas horas te da un efecto, si lo haces varios días te da otro efecto. En Málaga, en esas montañas, hay un terreno que se llama la Axarquía, un nombre precioso que en árabe significa la tierra del este, que son montañas que están ahí justamente encima de la ciudad, pero bastante altas. Hay una zona que son de paseras. Es una cosa tradicional y es preciosa. Es que toda la vendimia, antes de llevarla a la bodega, se llevaba a las paseras y se extendía horas o días al sol. Y se sigue haciendo, ¿eh? Y a partir de ahí se pueden sacar diferentes estilos. Con o sin alcohol, con más pacificación, con menos, fermentando parte, fermentando de todo. Es un mundo de estilos alucinante y que está reviviendo. Ahí nos podrán en el futuro, en un futuro cercano, sorpresas preciosas. Mira, qué interesante, no lo sabía, la verdad. Y te voy, hablando de cosas raras y difíciles, te voy a lanzar otra pregunta. Paisaje y Poesía nos pregunta, ¿qué opinión tienes de los vinos azules? Vinos de marketing, productos. Si tal como entiendes el vino como yo, te gusta sobre todo el valor del terruño, es decir, encontrar el vino en origen y sentir también la mano del productor y probar un vino y decir, uy, esto esté seguro que es de tal porque tiene su toque. Vale, si te gusta eso, que te hagan un vino azul dulcificado con una receta cocinada, pues es como si me preguntan qué opino de las cervezas con espárragos. Digo, si el espárrago está aquí y la cerveza aquí, bien. Si no, la liamos. Pero ¿cómo se hace el vino azul? ¿Sabes? Yo no tengo ni idea. De hecho, sabes que según la ley ni siquiera se puede llamar vino. Se llama producto fermentado elaborado con uvas o no sé qué. Bueno, pues es un intento. De hecho, la primera empresa que lo hizo, una empresa de otros chavales que en sus declaraciones me hace mucha gracia porque lo primero que decían es a nosotros no nos gusta el vino y por eso hemos hecho esto. Digo, qué bien. A mí me gustan los huevos y por eso hago tortilla. Es como una forma de beberte una cosa que no te gusta. Coloreándola, endulzándola, pues hombre, es un producto comercial. No, no merece más. No sé, por mi parte no tiene ningún interés. Pero, no sé, si alguien quiere ir a una fiesta con una copa azul en la mano, o si a alguien le gusta que lo beba, no digo nada. Pero Dice, personalmente no tiene interés. es como un cóctel. Bueno, es un cóctel de aditivos, realmente. Levaduras Porque añadidas. como bonito es bonito, ¿no? El color que consiguen es bien atractivo. Bueno, se supone que el azul es el único color no alimentario. Sabes que en la naturaleza nos comemos todos los colores menos el azul, porque no sé exactamente por qué, pero no hay comidas azules. Hay comidas de todo el resto de colores. Mm, Entonces, no sé, es como una los- señal de que no se come. No comemos nada azul. ¿O tú comes algo azul? eh, lo estoy pensando rápido y no encuentro una comida azul. No. Es que creo que no existe. Creo que no existe nada azul de comer. Y eso quiere decir que la naturaleza no considera que el azul sea un indicador de comida. Pero es verdad que en costelería es divertido justo por eso, porque es como lo prohibido, ¿no? Lo que no hay. Claro, un vino rojo es normal, un vino naranja también, un vino verde, bueno, verde sería como la cerveza esta que han sacado de olivas ahora, también pintada con no sé qué, ¿no? En principio, mi filosofía personal es de autenticidad, es de productos puros, ley de pureza lo más extrema que se pueda, con libertad, pero siendo fieles al producto, ¿no? Yo si bebo un vino, quiero que me sepa su origen, quiero que me sepa a terruño. Si bebo una cerveza, quiero que me defina muy bien el estilo. Quiero estar disfrutando de decir, coño, esta cerveza belga, ¿cómo sabe? O esta, yo qué sé, alemana o del Penedés, la de Agullons, pero encontrar, no sé, el estilo y el origen, ¿no? Y los productos comerciales me interesan mucho menos. Igual que la Abel, botella. Abel dice que lo único azul que se come, dice, del Viagra. Vale, pero no es comida. De eso no te alimentas. Bueno, y ahí el que lo necesite también, ¿no? Pues por eso también lo prohibido, lo que sé, pues es un poquito lo mismo. Lo que no funciona toca aprovechar. Pero por eso, el color que no se come. Dice Sara, dice,
Por eso los judíos en celebraciones usan vinos tintos dulces. Entiendo que se refería a lo que estábamos hablando antes de los vinos fortificados y dulces y todo esto, ¿no? No sé la verdad qué tipo de vino beban los judíos. No sé Sé si que tú sabes. sé que beben vinos kosher, que llevan una elaboración peculiar, que tiene que haber un rabino en la bodega cuando elaboran y que el rabino toma decisiones. Y los enólogos se enfadan mucho porque dicen, a mí un rabino me tiene que decir, porque va según normas religiosas, no según normas tal. Entonces, creo pero bueno, no sé si son dulces o secos, no sé cómo son, no lo sé. Mis Qué antepasados, bien. si uno fuera judío, yo no lo soy en la actualidad, así que no. Sí, yo la verdad no tengo la menor idea Por mi de este apellido, asunto. por mi segundo apellido puede que sí, pero porque Navarro creo que los gentilicios de lugares tenían que ver con familias judías que se convertían al cristianismo, creo. Mira, Paisaje y Poesía nos vuelve a preguntar, dice, ¿se puede concebir un buen vino de guarda sin pasar por barrica? Perfectamente, no es necesario. Lo que hace falta es que venga de un terruño perfecto y que esté bien elaborado, que tenga buena acidez y que venga de un gran terruño. No hace falta que pase por barrica. Muchos de ¿Cuánto los... tiempo? No, no, ya está. No, sigue, sigue, sigue. No, que te iba a decir que algunos de los mejores blancos del mundo no pasan por barricas y son muy buenos vinos de guarda. Entonces, no es necesario la barrica, sobre todo a los tintos sí les suele aportar algo. Y también es verdad que barrica ayuda a la estabilidad del vino, pero no es un ingrediente necesario. ¿Cuánto tiempo tiene que estar el vino guardado para ser considerado un vino de guarda? No hay una... El vino de guarda es un concepto. Es, es algo que está concebido para el futuro más que para el presente. Es decir, que piensas cuando lo pruebas que que te has perdido algo muy importante que vendría después. Lo Mm. abres y dices, cago en la leche, tal como está esto, si lo hubiera guardado 4 o 5 años, me hubiera encontrado una botellaza espectacular. Entonces esa es la diferencia, pero no hay un periodo exacto. Evidentemente no podemos hablar de un vino de guarda cuando es una botella que a lo mejor al cuarto o quinto año de su vida ya está en declive. Diría que más de 10 o 15 años, pero no hay la cifra exacta. Siempre hay este como mito de que si tú te vas a encontrar una botella de vino de 50 años va a estar maravilloso, como que siempre va en su vida la calidad, ¿verdad? Y que hay una relación directa entre calidad y que no hay un declive. ¿Por qué crees que pasa esto? O sea, ¿por qué crees que la gente tiende a pensar esto? Tiendas urbanas, vieja historia. Eso ocurre con el 0,001 de los vinos del mundo. La mayoría están concebidos para aquí te pillo, aquí te mato. Y 2 años después van a ser peores. La mayoría, ¿eh? Entonces, lo normal es que compres y bebas. Hay un porcentaje muy pequeño que no llega al 1%, cero de algo, que serían vinos de guarda. De pura guarda, es decir, de qué pena haberlo abierto hoy porque está la mejor. Alvarado Arias nos pregunta, ¿cuál es el o los orígenes del vino rosado? ¿Cómo se hace un vino rosado? Un vino rosado, mucho menos tiempo. Es decir, es el contacto del mosto con la piel tinta, es maceración. Si tú maceras unas horas, haces un rosado, unas poquitas horas. Si maceras muchas horas o días, haces un tinto. Es una cuestión de grado. A lo que uno llama ¿Cuánto rosado, es pocas horas? pocas horas. Es que lo mismo, es relativo, pero te diría que menos de 24 horas y siempre trabajando con cierta temperatura fresca. Depende de la temperatura, ¿eh? Normalmente en bodegas la maceración se hace pues para que no arranque la fermentación. Imagínate 6 8 grados, una cosa así, ¿no? De temperatura. Y yo cuando estudié, lo que hacíamos era tener el mosto con las pieles en el depósito y cada hora sacábamos una gotita del grifo y la ponemos en un papel blanco y vamos viendo el color que tenía. Y el profesor ya que dirigía aquello había un momento que decía, ya está. Y en ese momento sacábamos ya el mosto coloreado, lo llevábamos a todo depósito y lo hacíamos fermentar allí. Dejábamos que fermentase. En otro caso, sencillamente en la prensa. Metes toda la vendimia estujada en la prensa y allí el ratito que tarda en hacer el prensado, que puede ser una hora o un par de horas, en ese rato ya se colorea un poquito. Eso es un rosado.
y ya está. Ya está. Pero igual, ¿tú crees que es una cuestión también de marketing? O sea, o el asunto de los vinos rosados, porque al menos yo esto lo digo, esto sí lo digo desde la pura ignorancia, no lo sé. Hasta hace unos años yo no había visto vinos rosados. Eso para mí es una invención bastante nueva, porque realmente yo no recuerdo, en mi mente no tengo el haber visto vinos rosados hace, no sé, 15 años. No, no es invento nuevo, es un invento muy, muy antiguo. Lo que pasa es que el invento más antiguo es el clarete, Sofía. La gente en el pasado, ese vino que hemos hablado que era comida, imagínate ahora no 2020, sino 1920, ¿vale? Ese vino de pueblo que era comida y que la gente, junto con sus patatas y, en Ecuador, papas, y sus cereales para el pan y los frutales que tuviera y tal, pues cosechaba sus uvas y hacía un vino en casa. ¿Qué es lo que hacían? Mezclaban variedades tintas y blancas. Tintas son las que tienen la piel oscura y blancas las que tienen la piel más clara. Y eso lo vinificaban todo junto en su casa, como podían, y hacían un clarete que era un vino bueno para el diario. Porque la piel de la uva, cuando la dejas mucho tiempo, maceras mucho tiempo, maceras muchos días, y sobre todo, cuando fermenta con la piel, el alcohol ya ayuda a extraer componentes de la piel. Y unos componentes de esos se llaman taninos. Los taninos son astringentes. Y eso está en la piel y cuando ya empieza a haber alcohol en la fermentación, sale muy rápido. Entonces es muy diferente macerar un poquito antes de la fermentación que ya cuando fermenta. Los claretes se hacían buscando sobre todo un vino fácil para beber en el campo, para beber en casa, para tomar todos los días. Y yo creo que los rosados evolucionaron un poquito a partir de ahí. Pero el rosado se hace generalmente solamente con uva tinta. Y la piel nunca fermenta con las cosas. La piel se retira antes. Fermenta el mosto de color. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que la piel de la uva tiene sabores interesantes. Sea blanca o tinta, tiene sabores interesantes. Y cuando haces solamente un blanco, que al final un blanco casi siempre es solo el zumo, te quedas con el sabor del zumo. La piel de la uva tinta tiene sabores divertidos, y los de la blanca también. Y en un rosado te capturamos. Pero no nos vemos la astringencia. Esa parte es muy divertida. Es decir, es un tinto mucho más bebible, o un tinto sin tanino, o un blanco con los sabores de la uva tinta incorporados. Entiéndelo como quieras. Es el intermedio, por decirlo de alguna forma. El intermedio más intermedio es el clarete. Ahora, un tipo de vino muy de moda también empiezan a ser los vinos naranjas, que son los blancos fermentados con la piel. Blancos hechos como tintos. Esa parte es muy divertida. Eso sí los he visto. Eso sí los he visto. Pero yo no había visto, o sea, al menos en Ecuador hace años vinos rosados no habían. Empezaron a llegar posiblemente hace unos 15 años, 10 años, que empezaron a aparecer vinos rosados como una novedad, pero antes de eso no había. Como te conté al principio, nosotros no somos un país de vinos porque no tenemos cultivos de vid. Entonces, eso siempre fue un producto de importación, siempre fue un producto no habitual. Y para mí, en mi memoria eh, vinícola, por decirlo de alguna forma, es un producto nuevo, pero no sabía que que acá se lo hacía desde hace años. Sí, no es muy tradicional. O sea, en ciertas zonas de España, Francia, tal, es un producto muy tradicional. En Navarra, en España, por ejemplo, es muy tradicional. En Cigales también. Pero ya digo, muchos rosados son evolución de antiguos claretes, que era una forma, y a la que estamos volviendo también, que es sobre todo buscar la bebestibilidad, que es algo que repetimos mucho hoy. Algo que sea muy fácil de beber, que tenga peligro por eso, por esa frescura, que combine lo blanco y lo tinto, pues un poquito ese concepto. Mira, Francisco Patiño Pozo nos pregunta, ¿el queso con qué va mejor, con vino o con cerveza? Con cerveza, sin duda. ¿Sí? Sí. Sin duda alguna. Ciertos quesos tienen maridajes muy buenos con ciertos vinos. O sea, yo no encuentro, por ejemplo, ninguna cerveza que le vaya tan bien a un Tu Azul como puede ser un Roquefort, un Cabrales o un Stilton, como un Oporto. Posiblemente eso es el mejor maridaje posible, pero es un caso concreto. Yo cuando veo una tabla de quesos, aconsejo siempre cerveza. Si veo un plato de queso, aconsejaría Oporto. Y mira que en nuestra cabeza, por alguna manera, el maridaje cerveza, perdón, el maridaje vinos, quesos, es como que está ahí al lado siempre, ¿eh? Sí, igual que lo del vino más viejo es el mejor y estas cosas.
es la vieja tradición. Revisitada y reactualizada, yo te diría que para mí hay, si me dicen un maridaje en el que el vino gana por goleada, la carne roja con vino tinto, o sea, para la carne roja no creo que haya una cerveza, un estilo cervecero que encaje tan bien como un vino tinto con un tanino bueno, porque eso con la carne, el alcohol, el tanino, todo hace una conjunción perfecta. El Oporto con un queso azul tipo Stilton o Cabrales, maravilloso. Pero para mí, por ejemplo, la cerveza gana en los postres y en los quesos. Radical. Sí. Sí. Mira qué interesante tu visión. En Me general, gusta. dos maridajes diferentes, ¿eh? Porque el vino es más impositivo. Date cuenta que estamos hablando de una bebida que el promedio alcohólico va a estar en torno a los 13-14 grados de promedio, más o menos. Y con estilos que pueden ir de los 10 a los 20. Vale. En cerveza hablamos desde 0 hasta 12, 13, tal, con un promedio de 5 o 6, a lo mejor. Sí. Y un sabor es más, bebes más, es más líquida. Digamos que la cerveza, además, tiene más estilos, más diversidad, es más fácil de hacer. Y cocina. Al hacer cerveza cocinamos. Luego, es mucho más fácil maridar cocina con cocina. La cerveza es más maridable, gastronómicamente. El vino tiene maridajes magníficos. Pero más puntuales. Pero más puntuales. Hay vinos muy terreno, atención, también te digo, cuando entra el carbónico, cambia la cosa también. Claro, cuando entramos claro. Se amplía el mundo, crece todo. Ahí ya claro podemos que sí. eso, ahí podemos meter perfectamente casi todo. O sea, que también la burbuja y la espuma cambian mucho las cosas. Forex Wine nos dice que no te la den con queso, es un dicho español. Yo no lo había escuchado, la verdad. Sí, pues te digo. ¿Qué significa? Pues en el pasado, en España el vino se embotella desde finales del siglo XIX. No te creas que mucho antes, ¿eh? Y la mayor parte de las zonas se embotellan desde hace unos 30 años o 40 años. La mayor parte del vino ha sido granel, tinajas, garrafas. Es decir, que la gente subía a las bodegas a comprar. Y en las bodegas, sobre todo cuando llegaba el del restaurante o el de tal, el comercial, tal, pues le llevaban a la bodega donde huele mucho a vino, huele a madera, huele a cosas, y allí pues le hacían probar el vino en condiciones no ideales. Y cuando había que colocar algún producto que estaba ya un poco defectuoso, un poco tocado, un poco para allá, ¿qué es lo que hacían? Acompañarlo de un queso fuerte, con lo cual prácticamente los defectos del vino quedaban tapados, pero también todo lo demás. O sea, también hay otra cosa. Si te das cuenta, cuando pruebes un queso con un vino, verás que el queso casi siempre hace que el vino sepa más dulce. Dice Juan Alfredo, comenta, sí, ya lo habíamos comentado al inicio de la transmisión. Dice, actualmente ya se hace vinos en Ecuador. Está la marca del Morro que tienen los viñedos en Guayas, cerca de Playas Pozorja. Dice, tienen Cabernet Sauvignon, Merlot y un Tempranillo. Hombre, no lo tenéis fácil, porque al ser una planta mediterránea, a unas condiciones tropicales, pues es bastante complicada la aclimatación de la planta. No digo que sea imposible. Ánimo con el trabajo. O sea, lo tenéis difícil, pero ánimo. Nosotros tenemos una región que es relativamente seca, que es donde yo entiendo que están haciendo estos experimentos sembrando uvas, porque no sé muy bien en dónde es, pero es una zona relativamente cerca, pero como está en la cuenca del Guayas, entra muchísimo, hay humedad, o sea, no sé muy bien cómo lo están haciendo, pero yo también he escuchado que ahí es donde están haciendo estos experimentos. Veamos qué hay. Mira, en Alvarado varias preguntas. Dice, ¿qué bodegas recomiendas visitar en España? Bueno, es que hay cosas maravillosas, ¿eh? Si vas a venir a España, yo te diría que desde luego Jerez. En Jerez hay bodegas maravillosas, pero muchas. En la zona de Sanlúcar, si te vas a ver bodegas en Sanlúcar, de las varias que tiene Barbadillo, por ejemplo, o en Jerez la bodega de Lustau, que la llaman la catedral, aquello tiene una emoción religiosa. Ahí se vive la realidad del Jerez desde el principio, pero si vais a Oporto, por ejemplo, ir a ver Taylors o alguna bodega así es maravilloso también, ¿no? Y luego también las bodegas
Antigua Rioja también tienen mucha belleza. Pues que lo que os dije antes de que leyendo se bebe con más placer, yo os diría también que los puntos están muy bien, las zonas están muy bien, pero sobre todo que bebáis con el corazón. Que hay algo ahí que la emoción, ¿no? Que es mi único consejo. Muchas gracias, Luis, por habernos acompañado el día de hoy, por darnos de tu tiempo y por permitirnos compartir este mundo vino-cerveza. Yo me voy con un mensaje súper chévere, y es que en vez de ver una competencia entre estas dos bebidas, veamos una forma de compaginar y de colaborar entre los dos mundos, ¿no? La cerveza tiene que... Te agradezco muchísimo. Y el vino, lo otro, de vestibilidad. Eso es, lo que no tiene lo uno, tiene lo otro. Ese es el mensaje al final que nos has dado. Y nada, nos seguiremos viendo. Te doy las gracias por habernos acompañado y te voy a cerrar solamente para despedirnos del resto y cerrar la transmisión. Pues venga, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy en esta transmisión. El día de mañana vamos a tener la compañía de Julio Espinosa, un amigo de la casa, con quien vamos a conversar acerca de asociaciones, porque él es un socio fundador de la Asociación de Cerveceros de Ecuador. Les doy las gracias y me despido porque ya nos cierra la transmisión Instagram. Adiós.